Buenas tardes, es un verdadero placer poder saludarles en este foro de Derecho Internacional de Familia. De verdad que entendemos nosotros y apreciamos su tiempo. Especialmente quiero saludar a nuestras autoridades, el señor concejal y magistrado Carlos Wilfredo García Amaya, quien va a dar unas palabras a continuación en representación de la señora presidenta del Consejo, quien lamentablemente por otra clausura de otro evento fuera de la institución no puede acompañarnos esta tarde. También saludo a la licenciada Doris Daisy Castillo de Escobar, nuestra concejal, y a todos ustedes, desde luego, señores magistrados de Cámara, señores jueces de familia, jueces especializados de niñez y adolescencia, personal especializado y personal judicial que nos acompaña y desde luego personal técnico de la Escuela de Capacitación Judicial. Es un gusto poder presentarles esta tarde a la doctora Adriana Dreising de Clor, pero antes de eso tenemos unas palabras y un saludo por parte del señor magistrado y concejal Carlos Wilfredo García Amaya. Estimada compañera consejera, licenciada Doris Daisy Castillo de Escobar, señora consultora internacional de nacionalidad argentina, doctora Adriana Dreising de Clor, funcionario judicial de las especialidades de familia, niñez y adolescencia, estimados capacitadores, colaboradores judiciales, comunidad jurídica y estimados profesionales del derecho que nos honran con su presencia en este evento, personal técnico y administrativo del Consejo Nacional de la Judicatura y de la Escuela de Capacitación Judicial, invitados especiales, señoras y señoras, muy buenas tardes. El Consejo Nacional de la Judicatura, a través de su Escuela de Capacitación Judicial, doctor Arturo Celedón Castrillo, les da la cordial bienvenida al foro denominado Sustracción Internacional de Niños y Niñas, un tema para reflexionar, como parte del programa de especialización en materia de familia llamado con su abreviatura PENFA, impulsado en noviembre del año 2016 dentro de las metas de esta Escuela de Capacitación Judicial con el Plan Estratégico Institucional 2018-2022 y un Plan Anual de Trabajo 2018-2019. Siendo este foro una extensión a la comunidad de jueces y juezas de familia, niñez y adolescencia, capacitadores de dichas áreas y personal de la Procuraduría General de la República. La temática gira en torno a situaciones jurídicas del derecho internacional vinculadas al tema de la niñez, principalmente por el alto índice de sustracción infantil, no solo en nuestro país, sino también en los Estados Unidos de América y otros países de la región que vuelven a las familias vulnerables y en constante mutación, debido a la colisión de leyes y situaciones fácticas como el cuidado personal de los hijos y el ejercicio de la autoridad parental, por lo que se hace necesario replantearse de forma científica la necesidad de reformas profundas a las leyes de la materia, que es sin dudas la corriente que guía a las demás legislaciones de Centro y Suramérica, de manera que puedan estar a la altura de las expectativas de los ciudadanos y ciudadanas, imprimiendo mayor seguridad jurídica y evitando la discrecionalidad abusiva en la aplicación de criterios análogos en ausencia de leyes expresas.
Para tales fines, contamos con la participación de la doctora Adriana Dreising de Clor, de nacionalidad argentina, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, con una amplia trayectoria profesional que la acredita en la materia, no solo por su desempeño como docente universitaria en prestigiosas universidades a nivel mundial, sino también como disertante en diferentes foros o ponencias, donde su voz moral y académica es muy apreciada, por lo que será quien nos comparta sus conocimientos a través del programa de especialización en materia de familia, donde la formación especializada pretende que los jueces de paz obtengan o fortalezcan que el cargo requiere al momento de postularse a una judicatura de primera instancia de familia. Así que, sin más demora, iniciamos un nuevo foro de esta naturaleza y calidad, con el compromiso de impulsar el derecho de familia desde nuestra Escuela de Capacitación Judicial. No solo me resta motivarles a aprovechar al máximo este recurso, el cual no dudo será de mucho beneficio para su acervo y desempeño profesional. Con estas cortas palabras, les deseo bendiciones en esta tarde. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro concejal y magistrado García Amaya por estas palabras, y les explico un poco la dinámica de cómo va a ser este foro. La doctora va a hacer una disertación de aproximadamente 1 hora. Luego tenemos un espacio para preguntas y respuestas de ustedes como asistentes, indicándolo a viva voz, desde luego, para poder escuchar y compartir cualquier idea que tienen. Así es que la doctora me ha pedido, me ha mencionado. Sí. Sí, gracias, licenciado Maya. El licenciado Maya se disculpa con el grupo, tiene que retirarse porque va a otra clausura también él. Están divididos hoy, y también la licenciada Doris Daisy le acompaña. Muchísimas gracias por haber venido, ¿verdad? Los dos. Sabemos que tienen un día ocupadísimo hoy, y pues luego les contamos cómo va el asunto acá. Entonces le comentaba que la doctora me ha pedido que no lea el currículum de ella porque dice que está pasado de moda, puedo decirlo, doctor. Está pasado de moda, que le da sueño, se duerme. Yo le digo, pero con ese currículum yo estaría como así muy orgulloso del asunto, pero ella me dice que lo que importa es lo que se dice en la clase, lo que queda en la clase. De verdad, doctora, que estamos muy complacidos que usted nos acompañe durante estos días de la semana, en el PENFA, desde luego, y en este foro con un tema tan importante. Estoy seguro que va a ser del deleite de todos nosotros que estamos interesados también en aprender y de toda su experiencia. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, licenciado, y realmente para mí es un privilegio estar aquí con ustedes esta semana, porque solo he recibido muestras muy profundas de calidez en este consejo, y agradezco muy particularmente al licenciado Ricardo, a los directores, a las autoridades que nos están acompañando, aunque lo verdaderamente fundamental para mí es poder compartir con todos ustedes, y es por ello que mi agradecimiento profundo va a los jueces, juezas, secretarios y a todos quienes se desempeñan en un foro tan especial como es el que se integra con las cuestiones del derecho de familia. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí y al Consejo nuevamente por permitirlo.
El Salvador es un país que vive una situación muy particular en el sentido de que muchos salvadoreños, por diferentes razones, tienen que emigrar. Y digo El Salvador, pero en realidad estoy pensando en muchos de nuestros países, también en el mío, en el que numerosas cuestiones de tipo político, económico, laboral, inclusive religioso, cultural, llevan a que nuestros habitantes emigren de nuestras tierras y entonces allí es donde entra a tallar el derecho internacional de familia, no solo en la cuestión que hoy nos ocupa, sino en el ámbito de todas las relaciones jurídicas. Hoy vamos a ocuparnos de una que es sumamente sensible a nuestra cotidianidad porque se refiere, está directamente vinculada con los niños, con las niñas, con nuestro futuro, y de allí que nos interesa trabajar, pero ¿saben de qué modo? Reflexionando juntos. Haré los planteos que tienen que ver con esta temática desde la perspectiva de lo que resuelven los tribunales y las cortes de justicia, particularmente la de Argentina, que es con la que más cercanía y con la que trabajo tengo, pero que, dado que la ley, el convenio, es de carácter internacional, las distintas interpretaciones que pueda traer yo aquí de mi tribunal pueden resultar de mucha utilidad a todos los tribunales de familia de este país, así como las de los tribunales de este país resultan también de gran utilidad a nuestros tribunales. Hoy el derecho comparado resulta un instrumento esencial a la hora de aplicar el derecho y ya iremos viendo a lo largo de esta disertación que vamos a compartir cuál es la metodología que muestra que justamente el derecho comparado tiene un alcance que excede en mucho lo que a veces nuestra imaginación alcanza a desarrollar. Y voy a empezar con la frase de un filósofo francés, fíjense la fecha, 2 siglos atrás más, pero que tiene total y absoluta vigencia en el día de hoy, como la tuvo a lo largo del tiempo que lleva la misma, y cómo sería bueno que se proyecte y siga vigente con el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la infancia, y la infancia tiene sus propias maneras de ver, de pensar y de sentir. Nada hay más insensato que pretender sustituirlas por las nuestras. Y entonces, a partir de allí, no hace falta destacar la importancia que tiene en la actualidad el derecho internacional privado, particularmente en esta materia que es la restitución internacional, digo menores, aunque todos conocemos bien que de lo que hablamos es de los niños y las niñas hasta los 16 años, según la convención, pero si en varias oportunidades utilizamos el término menores, es porque es la terminología propia del convenio
y entonces, por una cuestión de familiarización de los tribunales con el convenio, a veces nos referimos a menores y no lo vemos de manera peyorativa, sino desde el punto de vista utilitarista, si se quiere, que es comprender de quién estamos hablando, de los niños y las niñas, y de un instituto que es la sustracción. No voy a hacer una referencia al convenio, sino que considero más útil, más interesante, trabajar los puntos más importantes de esta Convención sobre Sustracción Internacional de Menores de la Conferencia de La Haya a través de las sentencias. Las sentencias que son ese instrumento, esa herramienta con la que nosotros comulgamos todo el tiempo, si bien no podemos prescindir indudablemente de la Convención, pero además de otras herramientas que hoy nos está brindando la doctrina, los expertos y la Conferencia de La Haya, que son una suerte de derecho blando que complementan la Convención. Sobre esto ya vamos también a detenernos, pero que tenemos que conocer cuando decidimos aplicar o cuando corresponde aplicar la Convención. Los temas que vamos a recorrer son, en primer lugar, aquellos que nos permiten ubicarnos en la plataforma del ámbito material, que es el que tiene que ver con los factores que influyen en la restitución, pero que solamente lo brindaremos a un modo de panorama que nos ubique, para luego referirnos, sí, a la metodología que sugerimos como conveniente a la hora de tener que intervenir en un caso de sustracción internacional de niñas y niños, y me estoy refiriendo al diálogo de fuentes. ¿Qué pasa con los tribunales en el tema de la restitución? Y aquí ya entramos a la interpretación que en las distintas cortes, en las distintas instancias por las cuales transitan los casos, se hace de temas que son eje de la restitución. Me refiero a la aplicación de los tratados, me refiero al centro de vida del niño, me refiero a cómo se debe interpretar interés superior del niño, al rol que tienen hoy las autoridades centrales en la ejecución de esta sentencia, aclarando en su momento que son las autoridades centrales. ¿Qué significa la guarda en el proceso de restitución y la importancia de la celeridad? No voy ejemplificando ahora cada uno de estos aspectos porque son los que iremos tratando a partir de la jurisprudencia. El derecho del niño a ser oído. Este derecho fundamental que está plasmado en convenciones internacionales que son los tratados de derechos humanos y que no podemos obviar. El grave riesgo del menor, un tema cuya interpretación está cambiando y está adquiriendo nuevos visos, y les he traído un documento de la semana pasada, elaborado en la Conferencia de La Haya, en el cual se hace una suerte de borrador de cómo deben interpretarse varios
de estos puntos que trae la Convención y este del grave riesgo del menor tiene una particular relevancia porque está directamente atado ¿a qué? A las excepciones de restituir. La ejecución de las sentencias, que es también uno de los aspectos más álgidos, y tan solo de manera ilustrativa, ¿qué están haciendo las legislaciones nacionales para contribuir a la aplicación de la Convención sobre Sustracción Internacional de Niños y qué hizo, por ejemplo, mi país en este aspecto? Pues bien, recuerden el título de esta conferencia, que es plantear la restitución, pero con un objetivo: reflexionar juntos. Así que, a medida que vayamos trabajando las distintas temáticas, sería muy bueno que ustedes apunten sus observaciones y volvamos sobre ellas al finalizar, porque la riqueza, en todo caso, de esta posibilidad que tenemos de compartir está en el intercambio. Pues bien, no nos detendremos mucho en los factores que inciden, aquello que tiene una influencia vital para que el problema se plantee, y quizás para quien no conozca cuál es el tema específico al que nos estamos refiriendo, solo una pequeña aclaración, que es que la Convención plantea el supuesto de una pareja, los progenitores o los que tienen responsabilidad parental sobre un niño, están viviendo en un determinado estado, tienen en ese estado su residencia y uno de ellos, de manera unilateral, se traslada con el niño a otro país y entonces, al haberlo hecho unilateralmente, genera en el otro esta posibilidad que le brinda la Convención de solicitar la restitución del niño. Y esto adquiere en la Convención dos formas. Una, la que se refiere a quien sustrae a un niño del estado en donde éste tiene su residencia habitual, y la otra, la de quien ilegítimamente, por ejemplo, cumplimiento de un derecho de visita, retiene al niño en un estado diferente de aquel en el cual éste reside. Dicho esto, y ya sabiendo cuál es la hipótesis o cuáles son las hipótesis que abarca la Convención, sí podemos señalar que las causales que producen este fenómeno, que lamentablemente está creciendo de manera exponencial, pasan porque la familia tiene nuevos paradigmas y esto significa, por ejemplo, por dar un caso, las personas trabajan en diferentes estados, se mueven entre El Salvador y Honduras, entre Miami y El Salvador, y esto va generando situaciones que muchas veces, al ser un modelo muy diferente al que existía clásicamente, da lugar a las situaciones que he descrito como el ámbito material de la Convención. Por otra parte, las migraciones permanentes. Toda la gente o las parejas que residen aquí y luego se trasladan a vivir a otro país, y en este caso tenemos que destacar, por ejemplo, la cantidad de salvadoreños que hay en Estados Unidos. ¿Por qué?
porque en numerosas situaciones que se dan de restitución se producen entre Estados Unidos y El Salvador. En nuestro país, por ejemplo, entre Argentina y España, también entre Argentina y Estados Unidos, pero hay todo un escenario internacional que lo que nos refleja es que estos son factores que influyen en la restitución y agregaría, por ejemplo, lo que sucede en Europa, más que en nuestros países, pese a que El Salvador es parte del SICA o Argentina es parte del Mercosur, pero sobre todo en Europa se nota que las migraciones son permanentes en función de que la Unión Europea permite trasladarse de España a Francia, de Francia a Italia y demás, con mayores facilidades que muchas veces las que tienen nuestros procesos de integración regional. Entonces, esto nos muestra que no debe sorprendernos que este fenómeno crezca tan exponencialmente, pero lo que es importante es entender cuáles son los significados que tienen las distintas fórmulas que contiene la Convención y particularmente nos vamos a detener luego en el interés superior del niño. Les decía que es muy importante tener en cuenta el método con el cual el juez tiene que resolver los problemas que se plantean en la sustracción. ¿Por qué? Porque existen distintos tipos de normas. Existe el convenio sobre sustracción internacional del cual El Salvador es parte. Tenemos otro convenio que abarca en muchos países latinoamericanos, como es la Convención Interamericana, y luego están los convenios bilaterales. Un ejemplo, entre Argentina y Uruguay, que hay un tráfico importante de personas, se elaboró un convenio bilateral. Yo sé, por ejemplo, que El Salvador, en materia de alimentos, tiene un convenio bilateral en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los convenios bilaterales responden a las necesidades de cada país y entonces funcionan para hacer dinámicos los resultados que existen en determinadas cuestiones. Luego, no está aquí, pero es fundamental, y sí lo vamos a ver a lo largo de esta conversación, una convención que articula de manera permanente con todas las cuestiones en las cuales está involucrado el niño. Y me refiero, por supuesto, a la Convención sobre los Derechos del Niño, que está incorporada en El Salvador por la Constitución Nacional, que en este magnífico derrotero que han tenido muchos de nuestros países, ha dado jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos. Entonces es un instrumento al cual acudimos de manera permanente, articulándolo con la Convención sobre Sustracción Internacional de Niños de La Haya, con la Convención Interamericana, que también trata problemáticas de restitución, y no pocas veces, y cuando existe y hay vacíos, con la legislación interna, o sea, las fuentes que emanan del legislador salvadoreño para El Salvador. Diálogo de fuentes, ¿qué es? Es valernos de todas esas fuentes que pueden coadyuvar ¿a qué? A salvaguardar el interés superior del niño, que es un objetivo fundamental. Nosotros, y como ilustrativo, y para que lo piensen, y para que lo soliciten, como me decía
la directora de Asuntos Jurídicos de la Cancillería de aquí de El Salvador, si se trabaja con los jueces, hay que concientizarlos de la importancia que tiene que soliciten que se elaboren fuentes jurídicas cuando no las hay, y en este sentido, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el procedimiento para que los jueces, fuera de todo lo que dice la Convención, que dice muchísimo y que garantiza prácticamente todos los pasos, pero para que realmente se respete todo lo que dice la Convención, es necesario apoyar desde adentro. Y fíjense que en mi país es la Corte Suprema la que dictó un protocolo de actuación para el funcionamiento de los convenios de sustracción internacional de niños de los derechos humanos, y no voy a detenerme porque El Salvador conoce muy bien la temática, y articular la convención que está por el 144 de la Constitución con el convenio de sustracción de La Haya, con sentencias que son una fuente no formal, pero fuente y precedente, que también tiene un rol significativo a la hora de argumentar, es algo que hay que tener presente. ¿Y saben qué hay que tener muy presente? Y esto lo recalco porque nosotros estamos viviendo hoy en mi país un caso de sustracción que está ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Por denuncia a nuestro país por incumplimiento de tratado. ¿Por incumplimiento de qué tratado? De la Convención sobre Sustracción Internacional de Niños, frente a un caso que lleva 10 años. Empezó en 2009, 2008, y va a cumplir 10 años con sentencia favorable a la restitución, pero todavía sin ejecutar. Y entonces me pareció muy importante traerles este tema, porque muchas veces nosotros sabemos que los abogados, inclusive, estamos permanentemente poniendo vallas a cumplimiento de decisiones cuando deseamos que justamente una decisión no se cumpla, y esto puede ocasionar nada más y nada menos que una sanción al país por incumplir un tratado internacional. Y nuestra Corte lo dijo muy particularmente porque por estas distintas, que no son hipótesis, son realidades de incumplir los tratados por el transcurso del tiempo, mucho más allá de lo que el tratado está fijando. Hoy en clase estábamos analizando justamente un caso de jurisprudencia en el cual el hecho que se planteaba era entre Argentina y España, luego lo veremos, y uno de los jueces de paz me dice, pero aquí dice todo el tiempo la sentencia que hay que volver, restituir el niño al lugar de su residencia habitual. ¿Qué es la residencia habitual finalmente? Porque no estamos hablando de domicilio. Domicilio es un concepto jurídico. Residencia habitual es un concepto fáctico. Está viviendo en un determinado lugar porque quienes ejercen la responsabilidad parental decidieron entre ambos radicarse, sea por más tiempo, sea por menos, pero decidieron radicarse en un determinado país, y en ese país el niño
va a su jardín de infantes o va a su escuela primaria. En ese país el niño tiene sus amiguitos, en ese país el niño tiene sus juguetes, sus peluches. Ese concepto de residencia habitual, un concepto fáctico, es el centro de vida del niño. Y entonces, cuando la Convención señala que el niño debe ser restituido al país donde tiene su residencia habitual, nos está diciendo claramente, interesa el centro de vida del menor, y por centro de vida tenemos que entender el concepto fáctico del lugar donde efectivamente gira toda la actividad y la vida coyuntural de esa criatura. Y así lo ha dicho la Corte en numerosos fallos en los cuales aparece centro de vida como el lugar donde se manda a atender el pleno desarrollo personal de los derechos del niño en su medio familiar, social, cultural, y expresamente a lo que se alude es al respeto que requiere ese país. La Corte en numerosas sentencias se ha pronunciado de la misma manera y también lo ha hecho así la Corte en Uruguay y lo ha hecho así la Corte en distintos estados y lo han hecho aquí en El Salvador, porque hemos estado analizando también sentencias que le agradezco mucho al magistrado, con quien hemos conversado mucho y debatido sobre estos temas. El centro de vida está claramente definido por los tribunales, pero también por la Conferencia de La Haya en esas reglas que hacen a las prácticas de la Convención que la misma nos ofrece. Otro tema que es tan importante como el anterior y como el que viene, porque aquí esta suerte de catálogo de problemas que yo les he traído no tienen uno mayor importancia que otro, sino que todos tienen equivalente significación y va de suyo que el interés superior del niño ha sido objeto, les diría, de ríos de tinta. Toda la doctrina que trabaja en derecho internacional de familia, en derechos humanos, en derecho de familia, ha escrito sobre interés superior del niño. ¿Pero saben qué es interés superior del niño? En la Convención es el regreso del niño al lugar donde tiene su centro de vida. O sea, el niño ha sido desarraigado de un país. ¿Y cuál es el interés superior? Que vuelva al país del cual ha sido desarraigado. Eso sí, en las condiciones que realmente respeten ya el interés superior del niño, entendido como dignificación de la persona, de acuerdo a lo que vamos a ver en un caso que lo voy a presentar con mayor detenimiento. Las autoridades centrales. Les decía que el tema de las autoridades centrales debemos conocerlo. ¿Por qué? Porque son funcionarios que no siempre dependen del poder judicial del país,
sino que en muchos de los casos dependen del Poder Ejecutivo, del Poder Administrador, porque están radicados a veces en Cancillería, a veces en Ministerio de Justicia, otras veces, como en el caso de Uruguay, en el Ministerio de Educación, que no tiene Ministerio de Justicia. Las autoridades centrales son organismos por los cuales lo que se pretende es acelerar la restitución de las criaturas. Porque piensen ustedes que estamos hablando de niños que han sido desarraigados. Piensen ustedes, hay un caso, que realmente un leading case terrible, entre Brasil y Estados Unidos, el caso Goldman, de un niñito que vivía con sus progenitores en Estados Unidos, pero vacacionaba con su mamá en Río y con su papá regresaba, la mamá se quedaba con el niño. Bueno, este niño fue sustraído por la mamá, se queda en Brasil, y resulta que piensen ustedes que hay otro idioma, que hay otra cultura, que hay una realidad hasta de climas totalmente distintos. Y entonces, cuando pensamos en el problema, y en este caso el problema es la sustracción internacional de un niño, tenemos que bajarlo a tierra. Tenemos que pensarlo desde el caso concreto de un niño que es sustraído de ese país donde él desarrolla su actividad y tiene su centro de vida. Y entonces las autoridades centrales vienen a hacer un refuerzo importante ¿para qué? Para intervenir acelerando en toda la medida que resulte posible la actividad de los jueces comunicándose, y ahora se está trabajando mucho en La Haya el tema de las comunicaciones directas, no solo a nivel de autoridades centrales, sino también a nivel de autoridades judiciales, porque las comunicaciones directas saben que es levantar el celular, hablar el juez de Boston al juez de Brasil, decirle tenemos que urgentemente proceder a restituir, saltear la burocracia que muchas veces es el obstáculo al camino a la realización de este interés superior que no puede estar allá lejos. Lo tenemos que concretar y somos jueces y lo debemos concretar cumpliendo los plazos que nos da la Convención. Yo podría seguir hablando de qué sucede con distintos puntos que son muy interesantes respecto a la guarda y a otros aspectos, pero yo prefiero en este caso dejarles el power y entrar a temas concretos de un caso que se planteó para que podamos ver directamente cómo toda esta temática de la celeridad en el procedimiento, del grave riesgo para el niño, de toda la cuestión que hemos ido señalando, se ve en nuestra jurisprudencia actual. Y entonces quiero dedicar el tiempo que nos queda de esta exposición a plantearles un supuesto que solo adelanté, que ocurrió en estas fechas que ven ustedes, en el 2009, y está hoy en tribunales, está hoy, 2019, continuando esa terrible angustia, que en definitiva es la angustia de la criatura, que es un caso más. No es un caso, es un caso más de los 800 casos que están tramitando ante los tribunales argentinos, o sea que estamos hablando de anualmente
Estamos hablando entre 3 y 4 casos diarios. Fíjense, este es una pareja que convive en Miami, nace el niño y el conviviente autoriza la salida del país por 5 meses. ¿Y qué sucede? Ante la falta de regreso de la progenitora con el niño, que era lo que se había acordado, este señor, dentro de los plazos que establece la convención, porque la convención le dice, ojo, usted demuestre que está interesado en vivir con esta criatura y tiene un plazo para interponer las acciones. Y entonces este señor interpone las acciones incoando el trámite de restitución del niño, a lo que responde la progenitora que en realidad en este caso ya está en Argentina, pero no hay una retención ilícita porque en Estados Unidos se otorga la guarda exclusiva a sus hijos, de sus hijos a las madres solteras. Pero ¿saben qué? En Argentina, la guarda compartida es un tema de orden público. Es un tema que se vincula directamente con los derechos de todas las personas a ejercer conjuntamente como guardianes de sus propios hijos. Entonces, ese argumento de un país que en ese aspecto tiene una cultura, una tradición y una normativa distinta, en nuestro país al menos no se aplica. ¿Y qué sucedió entonces? Se decretó que la permanencia de la criatura en Argentina es ilícita y se dicta una sentencia por la cual se establece que el niño debe ser restituido. La demandada, y les diría como los fundamentos, ejes sobre los cuales se apoya esta sentencia, no restituye. Y la convención sí tiene un famoso, y digo famoso porque funciona reiteradamente en toda la jurisprudencia, un famoso artículo que es el artículo 13, que permite no restituir ¿en qué casos? En los casos en que haya un grave riesgo al cual se expondría el menor en caso de cumplimentarse la restitución. Y en este sentido, una de las interpretaciones que acuden a esto del grave riesgo es una perturbación emocional muy superior a la que normalmente deriva de la ruptura de la convivencia con uno de los padres. Fíjense que, ¿cuál es el objetivo de la Convención? Garantizar restitución inmediata de niños. Y no puedo entonces entrar a dilucidar si los progenitores o cuál de los progenitores tiene aptitud para ejercer la guarda, porque ese es un tema que no le corresponde al juez del Estado en el cual el niño se encuentra, sino que le corresponde al juez natural. ¿Cuál es el juez natural para decidir a quién le corresponde la guarda? El juez del país de la residencia habitual. Y esto lo tenemos que repetir y reiterar y concientizarnos porque el grave problema que tenemos en nuestros tribunales es que los tribunales se atribuyen competencia para decidir sobre el fondo y no están dentro de sus potestades, dentro de sus facultades,
decidir el fondo de la cuestión. La restitución es un tema de cooperación. Yo coopero con el juez que me solicita la restitución y lo que tengo que llevar a cabo es una medida rápida, eficaz. ¿Y cuándo es eficaz? Cuando contribuyo a que esa sustracción no se demore. Pero fíjense ustedes qué nos sucedió con este caso. El caso de la Corte regresa al juez de primera instancia y allí comienzan todas esas presentaciones para dilatar el cumplimiento y comenzar este largo camino perturbador a la salud del niño, como veremos. La madre comienza solicitando protección internacional para el niño y deduce ante la jurisdicción norteamericana un reclamo de paternidad, alimentos, custodia, que obviamente le es denegada porque no es lo que corresponde que ella realice, y es más, con el gran efecto refractario de que se le otorga la custodia exclusiva al padre. Pero no termina ahí. No termina ahí, ¿por qué? Porque existe una orden federal por una denuncia que hace el progenitor en su país por el delito de secuestro internacional parental contra la madre, e interviene el FBI. Y les reitero, no es el primer caso. Nosotros vemos a veces en las noticias cómo llega Interpol o el FBI o cómo llegan a buscar niños por la retención indebida de uno de los progenitores. Además, hay una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión por el retardo de justicia de nuestro país. ¿Y qué sucede? Mientras tanto, está ahí como prenda de secuestro este nenito, ¿verdad? El padre vuelve a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con otro reclamo. Ya llegamos a 2015. En 5 minutos hemos transcurrido, piensen ustedes, 6 años de dilaciones. Y la Corte en realidad le llama la atención a la jueza y le exige que proceda al cumplimiento del fallo que se había dictado. Hay una nueva norma en nuestro código que establece, y entiendo que con buen criterio, la necesidad de recrear el vínculo, porque si estamos 6 años o 7 años en que el progenitor no se ha visto con la criatura, imaginen ustedes la problemática de que la criatura regrese. Es necesario una gradualidad que vaya permitiendo la revinculación, ¿verdad?, frente a una cuestión donde prácticamente no había vínculos entre uno y otro por la dilación del proceso. Y esa es otra cuestión que aparece en el actual Código Civil y Comercial en materia de restitución, que vuelvo a decir, es para apoyar, porque aquí la ley tiene que ser un convenio. El derecho interno está solo para ayudar a cumplir de manera más efectiva y protegiendo al menor de las situaciones que se plantean. La Corte vuelve a enojarse, les diría, con la justicia por la falta de cumplimiento de la orden, pero ¿saben qué pasa aquí? Aquí pasa algo, y es que el interés superior del niño no se tiene en cuenta. ¿Y a qué punto no se tiene en cuenta el interés superior del niño? Como tampoco que los padres o los progenitores o los que tienen la guardia tienen que velar por la primacía de esa criatura
sobre su propio enojo, porque muchas veces lo que vemos es que lo que los guía es hacer el daño al otro y no pensar en la criatura. ¿Saben lo que pasa con este caso? Este caso se encuentra hoy no solo en la Convención Interamericana, no solo con toda la problemática que se creó a partir de la falta de colaboración de los progenitores, sino que hoy el niño está internado en un neuropsiquiátrico porque le han afectado tanto su salud mental, los progenitores, en ese tironeo, que la situación que encontramos es la que sigue. Y entonces yo me pregunto y les pregunto, ¿cómo conciliamos todas estas posiciones que generan angustias tan tremendas que nos llevan a, de alguna manera, a enfermar aquello que más pretendemos proteger? Y solo llego a una reflexión final en el minuto que me queda para cumplir con la hora, que es algo de mi tierra. Es un tango. Un tango, mi niñez fue triste, cumplí mis 6 años y por un enojo que tuvo mi madre, decidió que nunca jamás vería a mi padre. Muchísimas gracias y quedamos abiertos. Ahora les agradezco a todos a todo lo que puedan decir. Muchas gracias. Preguntas, este es el espacio para hacerlas. Pueden levantar la mano y acercamos el micrófono. Muchas gracias. Me llama la atención la norma del Código Civil de la comunicación previa, luego de que implícitamente esa norma tiene el reconocimiento de la tardanza en el proceso, ¿verdad? Entonces la pregunta es si no consideras que eso en el fondo está violando la convención, porque estamos reconociendo una deficiencia institucional que se le carga al niño, ¿verdad? No sé si eso, a tu juicio, es la mejor opción, o, por ejemplo, cómo queda aquella norma de la Convención que establece que cualquier proceso que está en trámite no tendrá ningún efecto mientras no se decida la restitución. Si eso es así, mucho mayor razón para futuros procesos, para su no admisibilidad. Entonces, no sé cuál ha sido la experiencia argentina de aplicar esa norma de los procesos que están en trámite, mucho más de los que se plantean con el objeto de retardar. Y lo otro, si esa norma te parece a ti que sería o el reconocimiento de la ineficiencia institucional cargada al niño, y de si ¿cuál podría ser mejor una alternativa? Estoy pensando en lo que dice Elisa Pérez Vera, ¿verdad? O sea, al final la clave en esto es el tiempo. A lo que no le podemos echar chelito es a la historia. Y si 10 años después viene la respuesta judicial, ese niño ya creó afectos, vínculos, de la manera que sea. ¿Y cómo es posible que 10 años después nosotros digamos que vamos a proceder a la restitución? Si hacemos el análisis de interés superior, como lo dice el comité, o sea, en el análisis de qué es lo más perjudicial para un niño, seguir con dar la restitución formalmente hablando, porque así lo exige el convenio, o reconocer que a pesar de la ilegalidad, los vínculos creados, la situación nueva, es más beneficiosa para el niño. Bueno, ¿están dispuestos? Nos quedamos hasta las 3 de la mañana. La pregunta del millón. Te agradezco, pero muchísimo, esta reflexión que has hecho, Alex,
Porque, en primer lugar, voy a decir qué pasó con el artículo nuevo del 2642. El código está vigente hace 3 años y pico y ya se ha aplicado como 15 veces. ¿Por qué? Porque el derecho interno tuvo el siguiente objetivo. El primero, la aplicación para los supuestos que no quedan captados por la Convención de La Haya. Como ustedes saben, los tratados se aplican entre estados ratificantes. Cuando se nos plantea un caso de restitución con un país con el cual no estamos vinculados, ¿saben lo que nosotros pensamos cuando hicimos la norma? Dijimos, le tenemos que dar al juez una herramienta para que él aplique los principios de la Convención, aunque el país con el cual se plantea el caso no la haya ratificado. Y esto es muy importante porque ya de por sí es un punto de partida de ejemplaridad. Ese es un supuesto. El otro supuesto, que es el que más se ha dado, porque no hemos tenido casos con países no ratificantes, todos han sido con países ratificantes, viene a cubrir algunos aspectos que no están en la Convención. Por ejemplo, la revinculación. La revinculación entre el progenitor y el niño no está expresamente establecido en la Convención y entendimos que era muy importante que se desarrollara de manera gradual. Piensen ustedes en un caso como el testigo, 6, 7 años sin ver a su hijo. ¿Puede exigirse que el niño sea restituido y resulta que hay un nuevo desarraigo, como bien ha señalado Alex? O sea, ¿de qué interés superior del niño hablamos si al primer desarraigo le sumamos un segundo desarraigo? El tema no es, bueno, ¿cómo? ¿Le voy a dar el gusto al que cometió el delito? El delito es sustraerlo. Resulta que este que lo sustrajo, gracias a todas las medidas dilatorias que fue oponiendo, consigue que transcurra el tiempo y quedarse con el niño como premio por todo lo mal que actuó. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con el código? Estamos imponiendo que los tribunales actúen reforzando la Convención. La Corte, al llamar la atención a la jueza por la falta de cumplimiento, utilizó, por supuesto, en primer lugar la Convención, pero además el Código Civil y Comercial en los artículos en que le exigen a ella llevar a cabo todas las medidas necesarias para proceder de la forma más rápida posible a la restitución. Pero hay algo que es mucho más fuerte que lo del código y es el protocolo de actuación que se elaboró por la Corte Suprema, porque ahí la Corte se está dirigiendo directamente a sus propios jueces. Señores, ustedes tienen que hacer un seguimiento del expediente. Señores, ustedes no pueden permitir que los abogados presenten medidas dilatorias. Prácticamente se está trabajando hasta para saltear una instancia, porque apelación, más apelación, más apelación. Yo no sé cómo es aquí en El Salvador, pero en mi país, de primera instancia a la Corte, transcurren 6 años. Y entonces, ¿de qué celeridad? Y la Convención, ¿sabe lo que nos dice? 6 semanas. ¿Cómo lo que estamos intentando a través de protocolos de actuación? Tenemos ahora varias provincias que han dictado normas de procedimientos, vos bien conoces mucho la realidad de mi país, para reforzar
el cumplimiento de la convención. Tenemos, al principio habían sido 1 o 2, ahora ya tenemos prácticamente 8 regulaciones. Y otra cosa que me parece muy importante, lo que dijiste, que quiero hacer hincapié, es, Alex nombró Pérez Vera. Es muy importante que a la hora de aplicar el convenio tengan ustedes los informes que se relacionan con las guías de buenas prácticas y con la interpretación que debe darse a, como les dije anteriormente, a cada fórmula. Y aquí tengo la última que la traje para dejártela ahí. Luego, tú la tienes en la página, la puedes enviar, del 7 de febrero del 2019, por ahora está en inglés, pero ¿saben qué se hizo aquí? Se puso una serie de términos que se utilizan en la convención y cómo deben interpretarse. Porque, por ejemplo, hoy, aquí, hablar de abuso, de violencia familiar, de violencia patrimonial, de acoso, como cuestiones que pueden obstaculizar o como excepciones a la sustracción, están comenzando a ser analizadas, y ya hay un borrador que las contiene en la convención. El criterio hasta hace muy poco era: la obligación es restituir porque el niño no va al estado a la casa, digamos así, de la persona que reclama, sino va al país de la persona que reclama para ponerse bajo la competencia del juez natural. Ahora, ¿qué sucede? Había muchos casos, y hoy hemos analizado uno y que me gustaría dejárselos, porque esto pone sobre la mesa las distintas situaciones que pueden plantearse, luego lo reparten, pero también están por aquí con un voto en disidencia de uno de los miembros del tribunal, que decía: yo no puedo restituir este niño conociendo que la madre es drogadicta, se dedica a la prostitución, el niño ha visto cuestiones terribles viviendo con ella. Y la Corte dice: sí se lo restituye, porque no es que le estamos restituyendo el niño a la madre. Lo que estamos es cumpliendo una medida de cooperación que implica que va a tomar la decisión sobre quién debe ejercer la guarda el juez natural. ¿Quién es el juez natural? El juez español, donde estos niños vivían. Y el juez, viendo los antecedentes de esta mujer, no le va a otorgar a ella la guarda, pero él va a salir del país como corresponde, uniendo legitimidad con legalidad, y ella va a ser acreedora de un derecho de visita y se trabajará en la revinculación si corresponde, y eso es lo que dice el Código Civil y Comercial, que no está en la Convención, y se trabajará para que el niño tenga un hogar en el cual puede vivir y no un hogar en lo único que él deseaba era morir, como lo dice en el fallo. Entonces, lo que tenemos que tener en claro es el espíritu de la Convención. Y el espíritu en un mundo globalizado es respetar los derechos de las personas y fundamentalmente de los niños. Eso es lo que se pretendió a la hora de trabajar en este artículo del Código Civil y Comercial. ¿Alguna otra pregunta? No sé si quedó claro, Alex.
un poco, vamos a seguir hablando. No, pero... ¿Alguien más? Es que, no, lo que pasa es que recuerdo que en una reunión de La Haya la discusión era el tiempo, o sea, todo mundo en América Latina era consciente de que, salvo El Salvador y Uruguay, Chile, que tenía un auto acordado que era brevísimo, y el abreviado nuestro, que es también muy breve, en la mayoría de países el tiempo era el problema. Y entonces no hubo ni siquiera posibilidad de acuerdo para poner en la declaración la posibilidad de que las 6 semanas estuvieran como una obligación para los estados. Entonces a mí la pregunta siempre me ha rondado, porque ¿qué es lo que está pasando? Que siendo un convenio internacional que ha sido suscrito y ratificado por Argentina, por ejemplo, ¿por qué no aplicar directamente el convenio, ya que ustedes tienen bloque de constitucionalidad, y garantizando derecho de audiencia y defensa, implementarlo de las 6 semanas? Eso siempre me llamó la atención. ¿Cómo es posible que un país con tanta tradición jurídica en defensa de los derechos humanos no haya aplicado el bloque de constitucionalidad y directamente el convenio para hacer las 6 semanas? Porque el tiempo, después de 10 años, salvo este caso que vos planteás, donde el niño, a pesar del tiempo, no está bien, ¿verdad? No, el niño no es que no está bien, el niño se enfermó, Claro. es un paciente psiquiátrico Claro. en el hospital desde hace 3 años. Exacto. Entonces, siempre parece ser que el tiempo es como el principal problema en nuestra región. Y entonces las preguntas son, en aquellos países que tienen bloque de constitucionalidad, ¿qué ha pasado? Que no aplican directamente el convenio para hacer un procedimiento en 6 semanas. Tengo la Ese. respuesta. La respuesta pasa por la interpretación que hacen muchas veces los abogados del mismo bloque constitucional. Debido proceso, que implica, tengo el derecho a una apelación y tengo el derecho a otro paso y tengo el derecho al recurso. Entonces, ¿cómo hago para que haya un balance entre el interés superior del niño, que es la restitución inmediata, y el debido proceso, cuando muchas veces es maliciosamente, pero muchas veces es porque el progenitor que sustrajo al niño está absolutamente convencido de que tiene derecho a tenerlo? Entonces, ¿cómo cortamos esa cadena? El gravísimo problema de los casos que hoy se plantean, lo has dicho con todas las letras, es el tiempo. Pero estuve este año, en julio, en España, en el País Vasco, y estaba un caso que les sugiero que lo vean en internet, Juana Rivas, entre España e Italia. Lo has conocido, lo has leído. Bueno, esto solo para decirles que el problema nuestro es muy grave, pero el problema de la restitución es universalmente grave, porque ella iba presa, por 5 años le dieron por haberse llevado a los niños, y ella alegó violencia. No sé si es verdad o no es verdad, si es una medida aleatoria. En general, el que sustrae siempre alega violencia, sea él, sea ella, ese es el argumento. Pero tal vez, a partir de estos protocolos que están dictando internamente algunos estados, quitando instancias, al menos lo que dan es seguridad jurídica entendida como certeza. Sé, antes de cometer el hecho, que no tengo posibilidad de una nueva instancia. Previsibilidad. Sé ante qué me encuentro frente a actuar de forma que se sanciona. Certeza, previsibilidad, seguridad jurídica. Lo que se pretende a través de la Convención es seguridad jurídica, pero seguridad humana. Y entonces no deja de ser un tema de una sensibilidad extrema, que son las palabras que utilizamos cuando comenzamos esta charla. Mucho para reflexionar, sí. Gracias. Yo comparto la reflexión del magistrado respecto
al retardo en el trámite de este procedimiento. Me llama la atención los ejemplos que usted ha puesto y pues hablar de 6 años versus 6 semanas, yo creo que es una diferencia abismal. Pero es que también debemos tener en cuenta quienes trabajamos en esta materia que cuando se trata de la disputa del cuidado personal, decimos nosotros conforme a nuestra ley, de niños, niñas y adolescentes, son las situaciones más traumáticas y los casos más delicados que nos toca decidir. De tal manera que en nuestra calidad de juzgadores debemos estar atentos a las maniobras, a los subterfugios y buscarles la mejor salida en beneficio del interés superior de niños, niñas, adolescentes. Como pregunta tengo 2 puntuales. ¿Cuál es la autoridad central en Argentina y qué juzgados son los que tienen competencia para la aplicación de este convenio? Y finalmente, ¿cómo están manejando ustedes para el trámite del convenio la escucha de los niños, niñas, adolescentes? ¿Qué tan importante resultado para ustedes dar cumplimiento a esa obligación que deviene desde luego de la Convención sobre los Derechos del Niño? Bueno, en primer lugar, interesantísima su reflexión, que la comparto, al igual que comparto la del magistrado, ¿verdad? Yendo a las preguntas, el derecho del niño, empiezo por la última, que es fundamental, y el derecho del niño a ser oído es un derecho fundamental, pero sobre el cual tenemos que reflexionar, porque las condiciones que se presentan en función de los niños a los que escuchamos son muy diferentes. Piense usted en un niño criado en un hogar sin mayores problemáticas, un niño que en general no ha tenido que vivir altibajos terribles y que de pronto, bueno, está radicado con sus padres en un país, es trasladado a otro, y entonces lo que él pueda decir es muy importante. Supóngase usted que tiene 10 años, pero escuchar a ese niño va a ser completamente distinto que escuchar a un niño que ha vivido lo que, por ejemplo, le ha tocado a esta criatura, que como usted bien describió, vive soluciones traumáticas prácticamente desde que tuvo uso de razón. Fue sustraído a los 5 meses y a partir de allí toda su vida transcurrió entre una pelea, porque ese es el término atroz, entre sus progenitores. Son 2 realidades muy distintas. Entonces es muy importante, y en Argentina lo tenemos, entiendo que también aquí, la multidisciplinariedad, escuchar a los psicólogos, a los asistentes sociales, trabajar con los niños. Y sabe también que es muy importante, magistrado, el tema de el progenitor, que como se dice así, abuelo de normalmente en la cocina, le llena la cabeza al niño. Y hemos visto casos en que los niños terminan narrando situaciones que nunca han vivido, pero que las tienen totalmente internalizadas. Entonces, allí es muy importante la escucha al niño, pero hay que ubicarse en el contexto, ¿verdad? Esto se ha visto muchísimo. Con relación a la competencia, intervienen los jueces de primera instancia, luego muchas veces van a las cámaras tenemos casos que han pasado por todas las instancias. Este caso, por ejemplo, estuvo con la jueza, como ustedes vieron, dijimos luego la Cámara de Apelación también aprobó el fallo y se fue a la Corte, salteó una, no va al Superior Tribunal, saltea, hay una instancia por la que no pasa, pero luego vuelve a la jueza y la jueza lo tiene ahí el caso y no logra ejecutar la sentencia. Luego pasó a otra jueza
a raíz de toda la problemática que una jueza que vino a reemplazar a la jueza que había entendido, y quiero nombrarte porque una excelente jueza, María Girard, tuvo este caso, que cuando entró a estudiar todos estos precedentes, tuvo una magnífica actitud, se fue a ver el niño a la clínica, porque ella quería verificar por sí misma y tener los informes. O sea, yo le diría que en ese sentido, como sucede en general en todos los países, tenemos jueces de familia que se involucran totalmente y otros que no se involucran tanto. En este caso, tuvimos una primera jueza que no se involucró tanto y luego otra que se le involucró tanto que fue inclusive a ver a la criatura, pero les cuento que al día de hoy, y porque lo estoy siguiendo el caso, el niño sigue internado. Entonces, el tema es, como bien señalaran, muy delicado. O sea, me preguntó las competencias, el derecho del niño a ser oído se respeta totalmente, pero hay que atender a cada una de las circunstancias. La autoridad central, sí, nosotros tenemos que funcione en Cancillería. Y es una persona magnífica, María Chiodi, que ha trabajado muchísimo. Ahora creo que se ha jubilado, pero bueno, hay Florencia, que trabaja con Ignacio Goicoechea, está en Cancillería y vía Cancillería. ¿Sabe lo que tienen las autoridades centrales? Bueno, que yo he conocido en mi país, he conocido en Uruguay, están muy involucradas con el instituto. O sea, lo que es muy importante es tener en claro qué significa la sustracción, qué significa interés superior del niño, ejecución de sentencia, riesgos y celeridad. Ahora, las comunicaciones judiciales directas son un instrumento que hay que aprovechar muchísimo, porque vivimos en un mundo globalizado, contamos con la tecnología. ¿Qué hacemos con la tecnología? Pues hagamos y realicemos esto de encontrar justicia material en el caso concreto. No hablemos de abstracciones, hablemos de casos que nos inundan hoy nuestros tribunales. Muy bien. ¿Otra pregunta? Aquí está. Sí, doctora, muchas gracias. Estaba yo tratando de encontrar el protocolo de actuación, ya lo tengo descargado, pero como es de reciente data, del 2016, estaba leyendo que le han apostado mucho al tema de la mediación internacional, lo que usted ya nos comentaba, la conciliación, que el juez va a intentar el retorno voluntario de manera amistosa como lo ordena el protocolo, el convenio. Pero ya que recientemente se ha aprobado en el 2016 y que estaba viendo yo que articula a todos los actores que deberán intervenir en un proceso de restitución, en su experiencia, ¿cuál ha sido la utilidad práctica? ¿Ha servido realmente este protocolo? Y se aconsejaría que en otros estados se estilara a tener un protocolo de actuación, porque siendo El Salvador un estado aparte, vemos algunos casos en que la articulación entre los diferentes actores que deben intervenir es muy retardada, comenzando por la autoridad central. Entonces, en su experiencia valiosa, ¿cuál es Sí, mi experiencia es muy valiosa porque a través del protocolo de actuación se ha comenzado a trabajar de otra manera con los actores y además los últimos casos que yo he puesto, bueno, no importa, las últimas sentencias que yo he puesto en el Power se han resuelto mucho más rápido a partir del 2016 porque la Corte sabe que se ha empeñado, sobre todo una sala que es la que integra la doctora Elena Hayton de Nolasco, que trabajan las chicas Panati, ¿te acuerdas? Bueno, hay un equipo que está dedicando mucha atención a dos temas, ¿no? Dos temas que no van por la misma vía, pero que tienen mucha importancia, que son la violencia familiar y la sustracción. Porque
Esto no es la violencia familiar que reciben ustedes en el juzgado todos los días, pero es un acto de violencia familiar. ¿Otra pregunta para la doctora? Bueno, ¿No tenemos? si Muy no hay bien. más preguntas, solamente ¿Cómo? una palabrita, y es agradecerles porque he notado un profundo interés y hemos cumplido con esto de reflexionar juntos, que es donde uno realmente aprenden o transmitimos nuestros conocimientos, pero recibimos los de ustedes. Y recibir y aprender para nosotros es el mayor enriquecimiento, como te decía Ricardo, porque me voy llena de nuevos conocimientos sobre la realidad salvadoreña en el campo del derecho internacional de familia, así que mi agradecimiento a todos ustedes por estar aquí es muy profundo. Ahora